gracias al Señor por su presencia en medio de nosotros. Suyo es el reino, el poder y la gloria. Qué declaración poderosa. Allí terminando esa oración que enseñó Jesús, la oración del Padre Nuestro, tiene esta declaración, sabiendo que al Padre Celestial al cual nos acercamos, tiene todo poder, toda autoridad, y Él reina sobre todos los reinos de la tierra. Y lo más maravilloso es que es el Rey de nuestros corazones. Gloria a Dios. Quiero invitarles a que podamos compartir una palabra. Quisiera hablar en esta noche, en esta oportunidad, acerca de relación e intimidad. Allí, apenas iniciando la Biblia, en Génesis capítulo 2, verso 18, hay una palabra que el Señor habla. La primera parte de este pasaje, Génesis 2:18, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. Después de cada cosa que Dios iba creando con el poder de su palabra, si leemos allí en Génesis capítulo 1, cada cosa que Dios creaba, al final del relato bíblico decía: y vio Dios que era bueno. Y creaba otra cosa otro día, y vio Dios que era bueno. Y seguía creando, y todo lo que el Señor creaba, Él decía: es bueno. Y finalmente dice que cuando miró todo lo que había creado, dijo que todo era bueno en gran manera. Toda la creación de Dios era buena. Pero después encontramos ahí enseguida esta palabra donde el Señor encontró que algo no era bueno. Y no era bueno que el hombre esté solo. Fuimos creados, fuimos diseñados, esta palabra es bien importante, para vivir en comunidad. No es bueno que ninguna persona esté sola. Según aquellos que estudian el comportamiento de las personas, hablan acerca de esto. La soledad, hay una frase muy hablada: la soledad es mala consejera, suelen decir. Y la gente ha sido creada por Dios, todos fueron creados por Dios y diseñados para vivir en comunidad. Cuando una cosa tiene su diseño, no funciona de otra manera, o si funciona, funciona mal. Cada cosa que es creada y diseñada para algo, tiene que ser usada de esa manera. Por lo tanto, cuando el hombre y la mujer viven en soledad, alejado, aislado de sus semejantes, entonces no funciona bien, no vive bien, porque el diseño de Dios era que el hombre pudiera vivir en comunidad. Por eso existen las relaciones que uno tiene con el entorno. Esto lo vemos de manera cotidiana, y estas relaciones hay de todo tipo, unas más cercanas que otras. Esto es muy común para todos nosotros. Tenemos relaciones familiares, y pensaba yo que aún en las relaciones familiares hay relaciones que son más cercanas que otras. Uno dice: bueno, tengo a mi hermano fulano de tal, que nos vemos todos los días, y tengo a mi hermana que nos vemos de vez en cuando, y por ahí hasta hemos escuchado de alguien que dice: tengo un hermano pero no nos vemos nunca. Entonces son de la misma familia, tienen esa relación porque son hijos del padre, de la madre, pero diferentes maneras de relacionarse, algunas muy íntimas, muy cercanas, y otras un poco más lejanas. Tenemos relaciones de amistad. La amistad es algo que Dios ha creado. En la Biblia el Señor nos habla acerca de la amistad. Habló de Abraham, mi amigo. Abraham fue llamado amigo de Dios, y Jesucristo dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Por lo tanto, esa relación de amistad también fue algo que Dios ha creado. Y en esto también nosotros podemos ver que amigos, dicen las personas, son aquellos que están en las buenas y en las malas. Esos son los verdaderos amigos, los amigos cercanos, aquellos que siempre están y con los cuales uno puede contar. Y después están los otros que se dicen ser amigos. Hay una relación, pero no tan cercana como con otros. Hay relaciones laborales. Tenemos relación con nuestros compañeros de trabajo. Yo he trabajado durante 20 años en una empresa donde había 100 empleados, y obviamente había algunos de ellos que ni siquiera nos cruzábamos
durante días, semanas, y otros que trabajábamos juntos, estábamos todo el día juntos. Entonces, también en las relaciones laborales hay esa cercanía o esa lejanía, si se puede decir. Tenemos las relaciones que los chicos entablan con sus compañeros en el colegio, y cuando hay un compañero en la escuela que es muy cercano, ya después pasa a ser amigo también. Así que en la escuela también hay esas relaciones. Tenemos relaciones recreativas. Pensaba que a muchas personas los une en una relación porque a los dos les gusta pescar, entonces se van juntos a pescar. Hay relaciones donde a algunos les gusta jugar al fútbol, entonces se juntan para tener un tiempo de esparcimiento, de recreación, jugando al fútbol, y tantas otras cosas. Los une una misma pasión, un mismo deseo por hacer algo. Y cuando uno va viendo todo esto, se da cuenta de que toda persona, todo hombre, tiene esa necesidad de relacionarse. Por eso están todas estas relaciones interpersonales que de una o de otra manera van acercando a las personas. Tenemos relaciones en el vecindario. También hay vecinos que por ahí son muy cercanos, uno por ahí habla todo el día, y después otros vecinos que no nos suele pasar, vivimos en la misma cuadra y por ahí ni el nombre conocemos. Depende el desarrollo en la vida cotidiana de cada uno. Algunos vecinos están más cerca y otros no. Y también sabemos, hermanos, en el ámbito en el cual nosotros nos movemos, hay una relación en cuanto a lo que es la iglesia. En la iglesia se reúne un grupo de gentes, hay iglesias pequeñas como las nuestras, hay iglesias mucho más grandes, y allí también se entablan relaciones. Y también hay grupos donde las personas no solo se ven en el día de la reunión, sino son ya también personas que programan un próximo encuentro, hacen planes para en la semana compartir un tiempo juntos. Así que en la iglesia también nosotros nos relacionamos. Y podría mencionar muchos otros de estas situaciones que finalmente llevan a las personas a tener esa relación con otros. Yo relacionándome con el otro, los demás relacionándose conmigo. Ahora, la pregunta que yo quisiera hacer en esta noche es esta: ¿y qué de mi relación con Dios? ¿Y qué de mi relación con Dios? En este caso quiero mencionar 2 puntos acerca de esto, porque está determinado por lo que uno ve en la palabra y también por la experiencia de la vida de iglesia y de tantas personas que uno ha conocido, y por la propia experiencia misma. Uno sabe que hay, en primer lugar, una relación relativa basada en las circunstancias, una relación con Dios relativa, una relación con el Señor que se basa en las circunstancias que cada uno está viviendo. Esto tiene que ver con la persona que se acerca a una iglesia porque está enfermo, porque se quedó sin trabajo, porque su matrimonio tiene problemas, porque tiene diferentes situaciones que no puede solucionar. Y hemos visto tantas veces esto, personas acercándose a la iglesia y por lo tanto acercándose a Dios porque tienen una necesidad. Eso es entablar una relación con Dios basado en la circunstancia que la persona está viviendo. Ahora también hemos visto que esta relación que está basado en esto es una relación de corta duración, porque la persona, cuando Dios en su misericordia obra sanidad cuando está enfermo, una vez que está enfermo se fue y no vino más, no lo vimos más. Una persona que tal vez se quedó sin trabajo y de repente Dios le abre una puerta de trabajo y él está contento. Y bueno, cuando recibió ya la solución a su problema, se fue y no volvió más. Un matrimonio que tal vez se acerca a la iglesia porque está a punto de separarse, como ha pasado en tantas oportunidades, y bueno, a través de la consejería, a través de la oración, de la contención de los hermanos, el Señor tiene misericordia y obra un milagro en ese matrimonio, pero después no vienen más. Tantas situaciones como estas hemos visto y hemos vivido a lo largo de los años en la iglesia. Una relación con Dios, pero que solamente se basa en las circunstancias que estoy viviendo y en lo que yo necesito que Dios haga por mí. No se acercan al dador,
sino a las dádivas que Dios puede dar. No se acercan sinceramente para entregar y rendir su vida al Dios de los milagros, sino que vienen buscando un milagro de parte de Dios. Y muchas veces Dios obra porque Dios en su misericordia y a través de la oración de la iglesia, el Señor siempre va a orar. Pero lamentablemente esta relación que las personas quieren o pretenden tener con Dios es una relación que no les va a permitir vivir la vida abundante y plena que Dios quiere que uno viva. Ahora, en segundo lugar, está esa relación con Dios que nos lleva a tener intimidad con Él. La relación con Dios que nos lleva a tener intimidad con Él. Quiero leer con ustedes el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 30 y 31. La palabra de Dios nos cuenta en esta oportunidad que los discípulos volvían de hacer todo un recorrido por varios lugares predicando el Evangelio. Jesús los mandó de dos en dos, allí más atrás dice la palabra, y les dio autoridad. Y ellos volvieron contentos por todo lo que habían podido hacer. En otro evangelio dice la palabra que ellos le decían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces volvieron los apóstoles contentos de haber predicado el evangelio, sanado a los enfermos, libertado a los endemoniados. Dice la Biblia en San Marcos 6, 30 y 31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Verso 31, y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. La palabra que quisiera resaltar de este pasaje es los que iban y venían. Los que van y vienen son esas personas que tienen una relación con Dios basada en la circunstancia, en la necesidad. A ver, ¿qué me puede dar Dios? ¿Qué puedo conseguir en la iglesia? ¿De qué manera me pueden ayudar? Y esta fue la vida y ministerio de Jesús en esta tierra. Uno cuando lee la palabra, dice la Biblia que multitudes seguían a Jesús viendo los milagros que hacía. Y toda la gente venía ante él y quería tener una relación con Cristo, pero para que Jesús haga un milagro en ellos. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? Dice la Biblia que todos fueron sanados, pero solo uno volvió a darle gracias al Señor. Y así es la vida de muchas personas que van y vienen. Acá dice, porque eran muchos los que iban y venían. Jesús tomó a sus discípulos aparte porque mucha gente andaba alrededor de Jesús. Mucha gente venía y tenía una cierta relación con Él, pero era una relación por conveniencia, porque sabían que Jesús hacía milagros, porque el Señor obraba de manera poderosa. Entonces venían a Él para ver qué podían recibir del Señor. Y hoy, lamentablemente, no puede decir también que en la iglesia hay mucha gente que va y viene, y así se desarrolla su vida de manera constante. La palabra de Dios nos dice que miles se acercaban a Jesús. Este relato bíblico nos cuenta que después Jesús alimenta a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Se calculan 15.000 personas alimentadas por este milagro que hizo Jesús con un poquito de pan y peces que él tenía allí. Y después lo volvieron a buscar a Jesús. Y Jesús les dijo: ustedes me buscan porque les di de comer pan. Los mandó a trabajar el Señor. Trabajen, dice. Pero lo buscaban por los milagros que él hacía. Y pensaba en esta palabra y decía: qué bárbaro, 3 años y medio aproximadamente Jesús desarrolló su ministerio. Multitudes iban y venían. Ahora, a los pies de la cruz, donde Cristo fue crucificado, se podía contar con los dedos de las manos cuántos estaban allí. En el momento en que Jesús dio su vida, ¿dónde estaban las multitudes? ¿Dónde estaban aquellos que se habían relacionado con el Señor? Entonces, en el momento donde viene realmente la aflicción, la prueba, la lucha, la dificultad, donde uno realmente tiene que demostrar que tiene una relación sólida con el Señor, es allí donde están las personas que verdaderamente han entablado una relación que los lleva a tener intimidad con el Señor. San Marcos capítulo 3, versos 13 y 14, allí un poquito más atrás, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera:
Cuando Jesús elige a los 12 apóstoles, San Marcos 3, 13 y 14, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Esta palabra siempre me llamó la atención, porque dice acá claramente para qué el Señor eligió a esos 12, y dice para que estuviesen con él. Eso es intimidad, estar con el Señor, estar con Dios. Ellos literalmente vivieron con Jesús, andaban con Jesús, dormían donde Jesús dormía, comían donde Jesús comía, todo el tiempo estaban con el Señor. Y eso es intimidad, estar las 24 horas del día, todos los días de nuestra semana, nuestro año y de nuestra vida, estar con el Señor. La vida cristiana no se trata de un culto un domingo en la noche como hoy, no se trata de una reunión en la semana. La vida del cristiano se trata de todos los días estar en presencia de Dios, teniendo esa relación con Él que lo lleva a una intimidad con el Señor, a una intimidad de tal manera que puede conocer a Jesús y seguir conociendo a Jesús como la palabra de Dios nos declara y como es el deseo del Señor. Ahora en este caso eran 12 que Jesús eligió para que estuviesen con Él, pero había otras personas también que estaban con Jesús todo el tiempo. Había mujeres que le servían de sus bienes, había otros, y yo creo que en este tiempo, ahora que Cristo ya fue crucificado, resucitado y ascendido al cielo, creo que este llamado a estar con Jesús no se limita solamente a 12 personas. Jesús nos está llamando a todos a tener esta intimidad con Él. Jesús nos llama a todos a poder vivir con Él, a poder estar todo el tiempo en presencia del Señor. Relación que lleva a la intimidad. El Salmo 101, verso 6, dice la palabra, Dios hablando, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Una y otra vez Dios nos habla a través de su palabra y nos muestra el deseo de Dios de no solo que Él esté con nosotros, sino que nosotros podamos estar con Él. La palabra de Dios nos dice en este pasaje que nuestra vida, hermanos, de intimidad con Dios se manifiesta en nuestra fidelidad a Él. Una persona que es fiel a Dios es aquel que ha entablado una relación íntima con el Señor. Hermanos, no es fácil ser fiel al Señor. Las circunstancias muchas veces son difíciles. Por eso la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es fácil vivir una vida de fidelidad, pero la puede vivir aquel que vive en intimidad con el Señor. Aquel que se ha acercado al Señor, no por los favores que Dios le da, sino porque quiere conocerle, porque quiere amarle, porque quiere tener comunión con el Señor. Entonces el Señor nos dice que Él tendrá sus ojos puestos sobre nosotros y nos va a ayudar a serle fieles, y Él va a estar con nosotros y nosotros vamos a estar con Él. Efesios capítulo 5, verso 25 al 33. Quisiera que leamos esta palabra del apóstol Pablo. Efesios capítulo 5, verso 25 al 33. Dice de la siguiente manera, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta es una analogía
acerca de la relación en el matrimonio y de la relación de Cristo con la iglesia. Y yo enfaticé, si usted se dio cuenta, 3 oportunidades, acá dice el apóstol, como Cristo y su iglesia, como Cristo y su iglesia, así como Cristo y su iglesia. Ahora, en un matrimonio, esto lo sabemos todos, varios matrimonios veo que están conectados. En un matrimonio no solo hay relación, en un matrimonio hay intimidad. En un matrimonio sano, en un matrimonio que gracias a Dios va bien y se desarrolla bien y puede vivir una buena vida como pareja, como matrimonio, el esposo con la esposa, y eso es de bendición para los hijos y para la familia. Bueno, un matrimonio saludable es un matrimonio que no solamente tiene una relación, sino que tiene intimidad. Nadie conoce más a la esposa que el esposo, y nadie conoce más al esposo que su esposa. Entonces esa es la intimidad, y uno puede ver acá en este pasaje claramente en el verso 31, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es la unión de un matrimonio en el Señor, ya no son más dos, son uno solo. Ahora, con respecto a la palabra que estamos leyendo y que aquí compara el matrimonio con la relación que tenemos con Cristo, si somos verdaderamente la iglesia, tenemos que saber que intimidad con Cristo es ser uno con Él. Es ser uno con Cristo. El Señor habló allí en San Juan capítulo 15 acerca de la vid verdadera, y Él dice allí, como tú, oh Padre, en mí y yo en ellos, Jesucristo en nosotros y nosotros en Jesucristo. Esa es la verdadera unidad de intimidad que el Señor pretende que cada uno de nosotros tengamos. Ser uno con Cristo, vivir con Él todo el tiempo, saber que si me falta Cristo, no me queda nada. Gloria a Dios. Saber que si muchas cosas yo no recibo y que tal vez estoy pidiendo y que parece que son favorables para mi vida, no importa, tengo a Cristo, y si tengo a Cristo lo tengo todo. Gloria a Dios. Esa es la confianza que desarrolla el cristiano, que ha entendido que Dios lo ha llamado, no solamente a tener una relación de vez en cuando con el Señor, no es el hecho de que de vez en cuando hago una oración, en alguna hora de la semana leo algo de la Biblia. No, es aquel que vive conectado con el cielo, es aquel que vive en la presencia del Señor, es aquel que dice como el profeta Elías y Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es aquel que entiende que se ha unido a Cristo, está unido a Él y no se puede separar. Lo único que lo va a separar es el pecado, pero Él no quiere pecar porque no se quiere separar de su Salvador. Quiero terminar en esta noche esta palabra hablando de Asaf, el salmista que escribió el Salmo 73, y venía a mi mente esta palabra en el verso 23 del Salmo 73, donde él viene, usted sabe, él empieza este salmo con mucha confusión, diciendo al final yo hice todas las cosas bien, estoy parafraseando, he tratado de vivir en santidad, de servir a Dios, pero a aquel que vive en pecado le va mejor que a mí. Y entonces él habla y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ahí cambia su manera de ver y de pensar, cambia su perspectiva, pero me llama la atención lo que Asaf le dice a Dios en esa circunstancia. Salmo 73, verso 23, Asaf dice, con todo yo siempre estuve contigo. Con todo yo siempre estuve contigo. Y quiero terminar en esta noche esta palabra con esta pregunta. ¿Podremos nosotros decirle a Dios, yo siempre estuve contigo? Porque Dios sí puede decirnos a nosotros, yo contigo estuve siempre. Él lo ha prometido y el Señor cumple con su promesa. Él siempre está con nosotros. Ahora la pregunta para usted y para mí en esta noche es, ¿yo estoy con el Señor? ¿Es mi vida una vida de intimidad con Él? ¿Es mi vida una vida de relaciones esporádicas con Dios? ¿Vengo ante Él solamente cuando lo necesito? ¿O cada día de mi vida estoy en presencia de Dios, orando, buscando su rostro,
meditando en su palabra para tratar de conocerlo, rindiéndome a Él cada día para que Él use mi vida para sus propósitos y para la gloria de su nombre. Yo cuando pensaba en esta palabra decía, Señor, ayúdanos, que de aquí, pensando para más adelante, si Cristo no viene antes, ¿qué podremos decir de acá 5 años, 10 años, 20 años? Podremos decirle, Señor, yo siempre estuve contigo. Porque si hay algo que no podemos hacer, es decir una falsedad, una mentira, algo que no es delante de la presencia del Señor. Pero yo digo, qué bárbaro la vida de intimidad y de relación con Dios que tenía Asaf. Él pudo decir ante la misma presencia de Dios, Señor, yo siempre estuve contigo. He vivido aflicciones, he vivido problemas, he vivido incertidumbre, pero Señor, nunca me fui de tu presencia. Él dice, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha y me recibirás en gloria. Hermanos, aquel que decide vivir una vida de intimidad con el Señor, tiene asegurada la eternidad con Él. Aquel que decide vivir todos los días con el Señor en esta tierra, tiene asegurado el hecho de vivir para siempre con el Señor en el cielo. Pero para poder de aquí a tantos años o algún tiempo poder decir, Señor, yo siempre estuve contigo, hoy es el día en donde debemos tomar la decisión. Si no estamos viviendo una vida de intimidad con el Señor, hoy, en esta noche, en este momento, te invito a que te rindas al Señor con todo tu corazón. Que no solamente te conformes con ser miembro de una iglesia, tienes que ser miembro del cuerpo de Cristo. Que no solamente te conformes con de vez en cuando ir a la iglesia, escuchar una palabra, cantar unas alabanzas, sino que hoy puedas entender que hay una vida más abundante que el Señor te está ofreciendo. En tu presencia, dijo el salmista, hay plenitud de gozo. Quiero pensar en esta noche y reflexionar cuántas cosas nos estamos perdiendo cuando no estamos viviendo una vida íntima con el Señor. Cuántas cosas nos estamos perdiendo. Hermanos, en Dios está todo lo que necesitamos. En la presencia del Señor está el gozo, la paz verdadera, la seguridad permanente. Hay muchos cristianos que viven temerosos, angustiados, afligidos por todo lo que está pasando. Sin embargo, aquel que está tomado de la mano del Señor y tiene esa intimidad con Él, Él no está preocupado. Él sabe que Dios está en control de todo. Él sabe que Dios lo va a ayudar, que Dios lo va a sostener y que Dios le va a dar la victoria. Pero todo nace de mi vida y de tu vida en intimidad con el Señor. Vamos a orar a Dios y en este momento te invito a que puedas examinar tu corazón y a la luz de esta palabra pensar, ¿estoy viviendo yo esta vida que Dios quiere que yo viva? ¿Estoy realmente viviendo una vida íntima con el Señor? Si no es así, este es el momento para que puedas rendir tu vida a Cristo y decirle, Señor, ya no quiero vivir una vida alejada de ti, quiero vivir una vida contigo. Dios te ha llamado para que estés con Él y eso es lo más impresionante y maravilloso que nos puede pasar.